Hemos estado anunciando desde la apertura del programa que hoy es pues un día importante y es necesario interpretarlo de la manera pues adecuada. Y Héctor Manuel Esparza, director del Hospital Infantil y del Hospital Integral de la Mujer, es el vocero del tema, porque hoy Sonora elimina el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos. Permanecen recomendaciones para grupos vulnerables. La Unison, ahorita voy a presentarles lo que dijo la rectora, sigue con la medida restrictiva. Héctor, bienvenido, Héctor Manuel Esparza, Proyecto Puente. Buenos días. Esto abarca entonces como un mandato de que en lugares públicos ya no es obligatorio, pero en empresas, en escuelas se les deja, por ejemplo, a cada quien la facultad para seguirlo exigiendo. No quedó claro ahí, Héctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días al auditorio que nos escucha. Sí, así es. Dentro de las recomendaciones está el no utilizar el cubrebocas en espacios abiertos en Sonora. Sin embargo, es una situación de ley que se tiene todavía que derogar y a final de cuentas se deja a las empresas, a los comercios, la posibilidad de pedir el cubrebocas hasta que esto sea una derogación de ley, pues, ¿no? Entonces, no está derogado, es un criterio Ese, entonces. sí, es una propuesta de derogación que se realizará en las siguientes semanas, pero por el momento las las empresas o los comercios pudieran en su momento invitar a la población a usar el cubrebocas dentro de sus establecimientos, pues, ¿no? Sabemos de antemano que se trata de una invitación a seguirse cuidando con el cubrebocas que cada empresa puede determinar hasta que en su momento ya sea obligatorio el no uso de cubrebocas. Por el momento ya no es obligatorio el uso en espacios abiertos. A partir de hoy. Sí, Por el momento no es, aunque el decreto todavía lo dice, ¿no? sí, falta todavía La que, reforma, como dices, que sí, se derogue. exactamente, que se derogue. Sin embargo, sigue siendo la invitación a que toda la población se cuide, que todos sigamos en las medidas de higiene, pero mientras la derogación no sea llevada a cabo, cada establecimiento podrá invitar a la población a usar el cubrebocas de acuerdo a sus propias medidas y políticas de cuidados y de higiene. Abierto, abierto. Puede una empresa que no te lo pida, puede otra empresa que no te lo pida, así lo interpreta. Así es, así es. Y una vez que se derogue, ya no va a ser obligatorio, ni las empresas también. Por ejemplo, Ah, ¿iremos a este punto? Es decir, ¿iremos a llegar a este punto de decir, no, ya la ley dice, nadie, tú puedes usar o no el cubrebocas? creo yo que hay que entender que el cubrebocas llegó como una medida de higiene más, como es el lavado de manos, una medida más como es el uso de toser o estornudar con etiqueta en el antebrazo. Entonces, es difícil decir que el cubrebocas va a quedar eliminado totalmente, pues va a ser una medida individual, personal. Sin embargo, la derogación de la ley para el uso de cubrebocas permitirá a las empresas en un momento dado y a las personas de todos los estratos decidir cómo van a cuidar en su momento su salud de forma individual, pues, ¿no? No, claro, bueno, todavía sigue siendo ahorita, o se deja al criterio de las empresas, vaya, o de Así los es. establecimientos, o de Y las personal, pues, oficinas, ¿no? Yo y puedo decidir, personal, así es, usar cubrebocas en un establecimiento, aunque el establecimiento diga que no es necesario usarlo, pues, ¿no? o en la empresa también. Así es. En los lugares cerrados prácticamente, porque nos podemos confundir. En los lugares cerrados todavía hay que seguir utilizando el cubrebocas. Así es, y como una medida personal principalmente, ¿no? En la actualidad estamos con la parte de decir que la empresa decida, pero más adelante cada quien decidirá la forma de cuidarse como una medida de higiene, quedó el cubrebocas. Sí, porque de repente hay ahí confusión de gente que dice, a ver, ¿por qué no? Pues si de alguna manera se puede esto pues confundir, porque por acá en el decreto todavía, ¿no? En el decreto está, pero como dejas dicho, es un anuncio que hace la autoridad de salud. La gente puede, pues, decidir o no, o si lo usa públicamente también, por ejemplo, doctor.
Sí, el cubrebocas viene a ser una medida o una recomendación del sector salud. Más adelante, como les digo, esto llegó para quedarse como una recomendación de cuidado personal. En un momento dado, yo de forma individual decidiré si lo uso en un espacio cerrado, independientemente de que más adelante, en un momento dado, se derogue y diga, bueno, ya no es necesario usarlo en establecimientos cerrados, pero es una forma individual y es una forma que como política una empresa o un establecimiento pudiera llegar a tener, pues no, sin ser obligatorio, es una recomendación. Dice por acá, las tomas de temperaturas, también llegan algunos comentarios. ¿Es obligatorio? Mm, Yo dentro de las medidas establecidas de higiene, en un momento dado, estos establecimientos se apegarán a las recomendaciones que va a hacer la Secretaría de Salud. Hasta el momento no está todavía contemplado quitar las tomas de temperatura, pero es el siguiente paso, pues no, empezamos por las partes individuales de cuidado y más adelante saldrán las recomendaciones para los establecimientos en cuanto a la toma de temperatura y el uso de alcohol gel. Estamos, ¿en qué etapa de la pandemia, doctor, por ejemplo? Es una pandemia que se quedó de forma estacionaria. En la actualidad los semáforos nos permiten el libre tránsito, nos permiten ya las convivencias. Es una pandemia que seguramente va a generar más adelante y por temporadas, como otros virus que nos acompañan, brotes, y se tomarán las medidas de acuerdo a la vigilancia epidemiológica y en base a los resultados que vayamos teniendo, pues no, pero definitivamente estamos al final del brote de la pandemia, pero esta pandemia o este virus va a estar con nosotros un buen rato. ¿Hay algún protocolo o un decálogo de medidas de los establecimientos, aparte del cubrebocas, por ejemplo, las temperaturas? Que viene siendo, Eh, o sea, la temperatura queda como opcional u obligatoria, solo para aclarar. Todavía no se define la parte de si va a quedar Ajá. como opcional o obligatoria. Es seguramente la siguiente medida. Ahorita por lo pronto será como medida de higiene el uso de cubrebocas, pues no, o no cubrebocas en los siguientes decretos. Eh, eh, por eso es lo ambiguo. Entonces, ¿qué sí es obligatorio? O sea, pudiéramos ser más específicos para no vaya a ser de repente accidentados en alguna recomendación. ¿Cuál sería la recomendación? Me queda claro que hoy se elimina el uso obligatorio. ¿Qué sí es obligatorio? Es obligatorio las medidas de higiene. Ajá. Es obligatorio que los establecimientos cuenten con señalamientos, es obligatorio que los establecimientos cuenten con las políticas necesarias para la intervención rápida ante casos sospechosos. Todavía sigue siendo como recomendación, no como obligación, el uso de gel antibacterial en las manos y la toma de temperatura hacia los establecimientos cerrados. Todavía sigue siendo como recomendación. En un análisis posterior seguramente se saldrán las recomendaciones respecto a esto en los establecimientos. Obligatorio, señalamientos, uso de gel antibacterial en Ajá. establecimientos. Pues Y la cubrebocas toma de también, temperatura para ambientes cerrados. para ambientes cerrados. Ajá. Y el cubrebocas de acuerdo a las políticas del establecimiento todavía y las recomendaciones o las decisiones personales para cuidarse. Bueno, En espacios abiertos ya no es obligatorio. pues espacios abiertos es patios y vaya, cuestiones públicas, Así es. pero sí cubrebocas, yo creo que debe ser, no se lo puede dejar a las empresas o a los eh, oficinas, debe ser obligatorio, ¿no? Hay otros países que ya no lo tienen. No, Hay no, otros países no, que han no, mejorado en cuestiones no, y para doctor, allá va caminando la pandemia, pues no, no, para allá no. va caminando. A ver, doctor, ya sé que hay otros países, incluso que ya Inglaterra empezó a decir ya no es obligatorio, Estados Unidos, 22 estados no lo hacen obligatorio. Estoy hablando de Sonora. Es decir, ¿cuál es el criterio para Sonora? Para ser Actualmente, específicos, porque sí, hoy, a partir de hoy entra, porque hay confusión, y para que quede claro, y que lo diga la autoridad, no uno, ustedes son la autoridad. A partir de hoy entra, queda claro, el uso no obligatorio en lugares públicos. ¿Va a quedar a libre albedrío o que cada empresa decida si lo pide o no en espacio cerrado? es una recomendación, no es una obligación para Ok. espacios cerrados seguir usando el cubrebocas, pues no. Y es una recomendación personal el seguir usando cubrebocas en espacios
cerrados. Cerrados, bueno, y en públicos, ¿no? Ya cada Sí. quien. Pero lo que sigue son los señalamientos, hay que hacerlos, el uso de antibacterial y la toma de Y temperatura. la Eso toma debe de para seguir. espacios cerrados. Para cerrados, esos son los 3 criterios. ¿Algo más Así es. que desea agregar que no le haya preguntado sobre el tema? Y que sea importante decirlo, puntualizar. Pues es importante no bajar la guardia, principalmente con las medidas de higiene, con el lavado de manos. Es importante tomar en cuenta y reportar a las personas enfermas. Es importante cuidar a nuestros menores y acercarse a las autoridades y a las instituciones de salud ante cualquier sospecha de enfermedad. Bien, pues ahí está la información. Y bueno, que ya es más laxo también. Cualquier sospecha hay que ir con el médico. No se han flexibilizado los criterios, ¿no? En cuanto a los síntomas. Así es. Bien, gracias al doctor Héctor Manuel Esparza, director del Hospital Infantil y Hospital de la Mujer, por esta información. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo.